Caso de situación fiscal. Presentación de diferencias en ICR retenido a trabajadores en CFDI es mayor al ICR declarado. Contenido. 1. Introducción. 2. Explicación del caso de la situación fiscal. 3. Fundamento legal del caso. 4. Consecuencias. 5. Conclusiones. Introducción. El cumplimiento de las obligaciones en contexto de fiscalidad es un elemento esencial de legalidad de las operaciones que presentan las personas morales. En la emisión de comprobantes fiscales digitales por Internet de nómina, incluyendo la retención y entero del impuesto sobre la renta correspondiente a los trabajadores. En el presente trabajo se realizará una indagación legalmente sobre un caso de una situación de una inconsistencia fiscal, presentada por una persona moral, que presentó diferencias entre los montos de ICR reflejados en los FDI y los montos declarados ante el Servicio de Administración Tributaria, donde alertó a la autoridad mencionada, por lo cual la autoridad generó una solicitud de aclaración y posibilidad de una revisión electrónica. Caso real de una situación fiscal en una empresa. En una empresa, un contador encargado de revisar las notificaciones recibe un mensaje en el buzón tributario de la empresa, el cual trata de una diferencia de ICR reportado a la autoridad al realmente retenido. Dicha información es capturada y enviada al patrón. El patrón, al revisar esta notificación, decide revisarla con un contador externo, el cual, para poder hacer el cálculo, comparación y determinación de este mensaje, pide como evidencia los FDIs de los trabajadores. Al momento del trabajador revisar los FDIs de los trabajadores, se da cuenta que sí hay una gran diferencia entre lo realmente retenido a lo que está reportado dentro de las nóminas, por lo cual hace aviso al patrón sobre las consecuencias que esto causa, debido a que, de acuerdo a la materia de retenciones de ICR, este tiene una presuntiva de 551.874 pesos, lo cual debe de ser cubierta conforme a lo establecido a la legislación fiscal. Esto como conclusión, el contador le explicó al patrón que al momento de haber hecho el cálculo mal, está obligado como materia penal a hacer el pago de una multa o dependiendo de lo que determine la autoridad fiscal. Esto porque cometió un delito fiscal, aunque no fue él, es el responsable directo. De acuerdo a la situación, la norma jurídica aplicable en este caso sería principalmente el artículo 76 de la Ley del ICR, donde menciona las obligaciones de las personas morales. Como primer punto, deben de llevar la contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su reglamento y el reglamento de esta ley, y efectuando los registros en la misma. 2. Expedir los comprobantes fiscales por las actividades que se realicen. 3. Expedir los comprobantes fiscales en los que se asienten el monto de los pagos efectuados. 4. Formular un estado de posición financiera y levantar inventarios de existencias a la fecha en que se determine el ejercicio. 5. Presentar declaraciones en las que se determine el resultado fiscal del ejercicio o las utilidades gravables del mismo y el monto del impuesto correspondiente. 6. Presentar las declaraciones a que se refiere este artículo a través de los medios electrónicos en las direcciones de correo electrónico que al efectuar señalen el Servicio de Administración Tributaria. 7. Tener y conservar la documentación comprobatoria. Obligaciones de retener ICR a trabajadores. Artículo 96 de la Ley ICR. Cálculo de retenciones. El cálculo de retenciones menciona quien haga pagos por conceptos a que se refiere este capítulo. Están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pago provisionales a cuenta del impuesto anual. Artículo 27, fracción 5 de la Ley del ICR. Menciona que se deben cumplir con las obligaciones, disposiciones y enteros del impuesto, colocar copia de los documentos que verifiquen los pagos de los impuestos. Obligación de enterar las retenciones al SAT. Artículo 99, fracción 1 y 3 de la Ley del ICR. Menciona que debe efectuar las retenciones señaladas en el artículo 96, anteriormente mencionado, y expedir y entregar comprobantes y retenciones fiscales a las personas que reciban dichos pagos efectuados. CFDI debe coincidir con las declaraciones. Artículo 29 del Código Fiscal.
Se refiere a la obligación de expedición de comprobantes fiscales a aquellos que se realicen actividades o por los ingresos que perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen. Deben expedirlos por medio del buzón tributario, por lo cual deben cumplir con las siguientes obligaciones. 1. Contar con firma electrónica avanzada. 2. Tramitar ante el SAT un sello digital. 3. Cumplir con los requisitos del artículo 29A. 4. Remitir ante el SAT antes de su expedición el comprobante fiscal, para que la autoridad revise de acuerdo con las reglas y éste proceda. 5. Cuando se incorpore el sello digital al CFDI, deberán entregar y poner a disposición de sus clientes por medio electrónico. 6. Podrán comprobar la autenticidad de los comprobantes fiscales digitales por Internet que reciban consultando en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. Artículo 29A. Menciona los requisitos de los CFDI. 1. Nombre o razón social de quien lo expide. 2. El número de folio y el sello digital del Servicio de Administración Tributaria. El lugar y fecha de expedición. 3. Código postal del domicilio fiscal. 4. La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes de mercancía de descripción del servicio o del uso o goce que se ampare. Posible delito fiscal. Artículo 97 del Código Fiscal. Si un funcionario o empleado público comete o en cualquier forma participa en la comisión de un delito fiscal, la pena aplicable por el delito que resulte se aumentará de 3 a 6 años de prisión. Artículo 108 del Código Fiscal. Trata sobre el delito de defraudación fiscal, quien con uso de engaños, aprovechamiento de errores o omisión total de algún pago o de alguna contribución. Menciona conductas que se considera de defraudación fiscal, como también las sanciones dependiendo de sus montos de fraude. En este caso, tiene un delito de defraudación fiscal y se sancionará con pena. Esta persona moral tiene un monto de fraude de 551,874 pesos, por lo cual obtendrá una sanción de prisión de 3 meses a 2 años, puesto que su monto no excede de 2,236,480 pesos, como indica la ley del Código Fiscal. Artículo 109, fracción 1 y 2 del Código Fiscal. Este artículo complementa el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Menciona sobre las infracciones que se sancionan con las mismas penas que el delito de defraudación fiscal. La fracción 1 se refiere a las declaraciones que se presenten para los efectos fiscales, como deducciones falsas o ingresos acumulables menores realizados y presentados ante el SAT. En la fracción 2, menciona la omisión de pagos de contribuciones retenidas en el plazo o periodo en que la autoridad indica. Responsable del acto de acuerdo a la ley. Artículo 6 del Código Fiscal. Las contribuciones deben de ser determinadas en el momento de la causación, así como el cálculo de las retenciones. Esto quiere decir que en el momento que un trabajador recibe un pago por la prestación de sus servicios, este es remunerado con algún salario, establecido anteriormente a través de un contrato, en el cual se debe de calcular el impuesto refiriéndose a este como ICR, en el cual debe de ser determinado de acuerdo a la tasa y tarifa establecidas ya en el anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal. Artículo 26, fracción primera. Son responsables solidarios, en este caso el patrón, de hacer los pagos provisionales por cuenta del contribuyente, por el monto que corresponden sus pagos o dicho salario. Esto quiere decir que el patrón es el responsable de hacer las retenciones sobre la nómina del ICR de cada trabajador, para después darlo por enterado a la autoridad. Artículo 95, fracción segundo del Código Fiscal de la Federación, habla sobre los responsables de los delitos fiscales, de quienes realizan la conducta o hecho, refiriéndose al responsable de la empresa o trabajadores. Una solución pertinente que dio el contador fue hacer un caso de aclaración en la plataforma del SAT, debido a que para tener mayor certeza de cuál fue el error, es hacer esta aclaración y así poderle dar una solución o que la autoridad dé dicha solución. Cuando la autoridad fiscal dé la solución, es importante que el patrón esté preparado para cualquier solución, debido a que puede tener tanto como una orden de aprehensión como el pago de la multa por el total correspondido que hizo por enterado. Conclusión. En el caso presentado, revisado y fundamentado legalmente, es un tema con gran relevancia y gravedad jurídica,
puesto que en el dicho caso presenta una defraudación por diferencias en el ICR retenido a sus trabajadores en el CFDI es mayor al ICR declarado, que conlleva a un delito fiscal donde la persona responsable puede tener como sanción estar en prisión por meses o por años, dependerá por el monto de la presuntiva. Con esto podemos concluir que el derecho fiscal es de suma importancia para el control de la información financiera de una empresa, lo cual se estipula en la ley del cómo debe ser la información que será entregada a la autoridad correspondiente, es decir, el SAT. Por ejemplo, los requisitos que debe contener el CFDI para analizar y tener los fundamentos para tener la información financiera de acuerdo con la ley.